Hola, ¿cómo están? Yo soy Tamara Richter y hoy vamos a hablar del propósito de la educación pública en México y sus 3 reformas profundas que pasaron antes de los 90. En el video anterior hablé de las últimas 2 reformas que tuvo México a nivel educativo, pero me preguntaron si han habido más, así que hoy les voy a contar de las 3 reformas más profundas que ha tenido México desde que empezó el sistema educativo mexicano, la SEP. El propósito de la educación en México ha sido transformado por las necesidades sociales del país, sobre todo por las necesidades del mercado, las necesidades de competir y colaborar a nivel internacional. Para Ornelas, la reforma educativa comenzó cuando el país ingresó al Acuerdo General sobre el Arancel y Comercio, el GATI. En unos cuantos años se pasó del proteccionismo económico a una economía abierta. Existieron 3 reformas profundas que cambiaron la dirección y la misión del sistema educativo mexicano. La primera fue con José Vasconcelos y la creación de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. La segunda fue llevada por Narciso Bassols y en esta se enfocaron en la educación para el trabajo y el desarrollo económico del país. Y la tercera fue la Unidad Nacional en la que participó Torres Bodet. Él incorporó la educación para las masas, intentando juntar los valores de Vasconcelos con la visión económica y global de Bassols. Las reformas están ligadas a su contexto y el resultado de estas dependen de lo que la reforma anterior había logrado, el contexto sociopolítico y económico en el que se encuentra el país y la influencia internacional. José Vasconcelos creó la Secretaría de Educación Pública siguiendo sus ideales democráticos y con la convicción de que la educación y la transmisión de valores a nivel nacional podría crear una identidad mexicana, conectada con el espíritu intelectual de la Ilustración. Después de la Revolución Mexicana, el Estado se propuso a crear una identidad mexicana implementando en la mente de sus habitantes, de todos, no nada más de las élites, la idea de pertenencia a una patria, de producir y reproducir la imagen de que los mexicanos compartían una historia en común, que son parte de una sociedad única y diferenciada y que la historia es una especie de rampa ascendente que conduce hacia el desarrollo y progreso. Vasconcelos luchó por crear un sistema educativo que unifique y cree ciudadanos que se sientan identificados con el pueblo mexicano, con el arte y su responsabilidad ante el mundo. Esto lo harían a través de un sentido de libertad. Para Vasconcelos, la libertad radica en la capacidad de juzgar la vida desde un punto de vista propio, es decir, apropiarse conceptos y opiniones, para lo cual era necesario poseer no solo conocimientos y habilidades, sino además ideas y sensibilidad para comprender la naturaleza, poder apreciar una obra de arte, emocionarse al escuchar una sinfonía o seguir con excitación la lectura de un libro clásico. Todas estas ideas vienen de la Ilustración en Europa. Entonces, mientras que en Europa estaban valorando el arte y la literatura y la academia, en México Vasconcelos quería traer todas esas ideas para poder educar a la sociedad. Para él, un pueblo sin educación, sin cultura, sería siempre esclavo y fácil de ser manipulado por dictadores, que también veníamos de historia de dictaduras. Vasconcelos puso énfasis en enseñar a leer a las masas y castellanizar la sociedad mexicana. Para Vasconcelos, las lenguas indígenas no tenían sentido en este desarrollo y en el progreso. Entonces su idea de educación era que todos hablen español y las escuelas indígenas donde se hablaba esa lengua eran solo en lo que aprendían español y que todos podamos encaminarnos hacia el progreso. Los ideales culturales y democráticos de Vasconcelos buscaban crear una sociedad homogénea que pueda caminar hacia el desarrollo como lo hacían varias naciones en Europa. El problema fue que la diversidad mexicana complicó la traducción de los valores democráticos de Europa. Vasconcelos insistió que el Departamento de Enseñanza Indígena era transitorio y solamente para castellanizar a los indios. En cuanto ellos dominaran el español, se les transfirieron a la escuela rural para que se fundieran con los mestizos y que no había distinción entre las razas. Lo más destacado de la obra de Vasconcelos fue su insistencia en la cultura, en la formación de valores morales y estéticos para formar la nacionalidad y crear una nueva identidad mexicana. La segunda reforma tuvo lugar en 1931, cuando Narciso Bassols fue nombrado secretario de Educación Pública. Su reforma se enfocó en el desarrollo económico del país y convertir al sistema educativo en un formador de trabajadores, que la SEP responde a las necesidades del mercado.
Con esta idea se implementaron las escuelas técnicas. Esta reforma fue importante porque le da una gran responsabilidad a la escuela, siendo esta la encargada de formar a los trabajadores para el desarrollo del país y su posicionamiento a nivel internacional. Para Bassols, la escuela debería estar ligada a la producción en forma orgánica, de manera tal que los estudiantes no se sintieran en la escuela, sino que en el trabajo mismo. Los empezara a entrenar para el trabajo y que empezaran a tener una sensación de la realidad, lo que es producir, disciplinarse, una rutina de trabajo, darse cuenta por medio de la experiencia, lo que es hacer las cosas con las manos. Y por último, la tercera reforma se concentró en la unidad nacional para terminar la lucha entre clases. Beja Vázquez propone la pedagogía del amor, la cual pretendía terminar con las desigualdades y unificar al pueblo. De esta tercera reforma nació la CENTE en 1943. Torres Bodet intentó recuperar el espíritu de Vasconcelos con la creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Poner al maestro en el centro de un programa de educación, apoyarlo económicamente, incrementar su decoro profesional y estimularlo para la superación intelectual. Todo esto tiene efectos tangibles, no solo en la política educativa y en el prestigio del secretario que lo hace, sino también en la educación misma. Los maestros se beneficiaron y además lograron modelar, transmitir la democracia y se vieron resultados con la generación del 68. La congregación entre liberalismo y utilitarismo ya estaban sentadas, así que Bodet tomó las ideas ilustradas de Vasconcelos y la pragmaticidad de Bassols para masificar la educación. Se implementa la cohesión a través de la lectura y la escritura con un enfoque laboral conectado a las actividades prácticas de la sociedad mexicana. Torres Bodet regresó en el año 1958 y comenzó un plan para expandir la oferta educativa, que ningún niño menor de 14 años se quede sin escuela. También creó la Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos. En conclusión, lo que Ornelas llama las 3 reformas profundas crean un mapa histórico de la trayectoria del sistema educativo mexicano y nos ayudan a comprender la misión del sistema educativo, que es dinámica y se ha ido equilibrando y desequilibrando con el desarrollo social, económico y político del país. Muchas gracias por escucharme. Este fue un análisis de las 3 reformas profundas por las que ha pasado el sistema educativo mexicano y también nos ayuda a comprender la historia del sistema educativo mexicano, cómo empezó y cómo llegó a estar como estamos. Aquí llego hasta los 90s, pero tengo otro video de las reformas educativas en México en las que analizo las últimas 2. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.